soy Cristian, docente de Escobar, integrante de la corriente Conti Santori. Bueno, veo que varios compañeros, varias compañeras plantean genuinamente la cuestión de la presencialidad, la vacuna. Veo que hay varios compañeros, varias compañeras preocupadas por las condiciones en que se ha dado la educación virtual, los problemas que ha tenido. Y acá me parece, que hay algo que hay que plantear que tiene que ver con que estamos en una pandemia. Es algo obvio, pero me parece que hay que plantearlo y ponerlo sobre la mesa directamente. Estamos hablando de que en la Argentina, en el año 2020, con una cuarentena a medias, tuvimos más de 2 millones de contagiados, estamos teniendo 2.200.000 contagiados, 52.000 muertos, ¿sí? Y se pretende que de esta manera volvamos a las escuelas. Es decir, hay que plantearlo directamente, no podemos ser tan irresponsables de llevar a la clase obrera a meter la cabeza dentro de la pandemia, porque, sin vacunación masiva, ir a la presencialidad es llevar a la clase obrera a meter la cabeza adentro de la pandemia. No podemos andar con vueltas acá. Miremos lo que hace la burguesía, miremos lo que hacen ellos. Mientras a nosotros nos mandan a las escuelas, mientras a nosotros nos mandan a la presencialidad, ellos se vacunan. El problema de la vacunación no es un problema que solamente se ha dado acá con el vacunatorio VIP, sino que está pasando en todas partes. Lo vemos en Perú, por ejemplo, en muchos lugares, y siguen saliendo casos acá en Argentina donde ellos se vacunan. Entonces miremos que mientras a nosotros nos mandan a la presencialidad, mientras a la clase obrera la mandan a trabajar, a nosotros, entre ellos se vacunan y a nosotros nos mandan a las escuelas. Los números son elocuentes. En cuanto a la educación virtual, los problemas de la educación virtual son los problemas de la educación presencial. No es una novedad que la educación en la Argentina sufre un problema de degradación. Sí, la educación virtual no es lo ideal, nosotros no defendemos la prioridad de la educación virtual. Sin embargo, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que ordena la situación es la pandemia. ¿Sí? El límite a cualquiera de los reclamos que estamos discutiendo acá es la defensa de la vida. Si no defendemos la vida, no podemos ir o avanzar en ninguno de los reclamos. Creo que esto, es algo obvio, es algo objetivo, ¿no? Sí, sin la defensa de la vida no podemos pensar en ningún otro tipo de reclamo. Es de ahí que nosotros sostenemos que el elemento ordenador en este contexto de pandemia debe ser la defensa de la vida y la vacunación. Sin vacunación masiva no se puede volver a las escuelas, y no es un reclamo simplemente corporativo, sin la vacunación de la clase obrera, sin la vacunación de las familias obreras, no se puede volver a las escuelas. No es un capricho, volver sin vacunación es la irresponsabilidad de llevar a la clase obrera a meter la cabeza adentro de la pandemia. Por último, por supuesto, para ser breve, para no extenderme, la desdoblación de cargos. Por ahí acá sí coincidimos, estamos en un contexto donde se da una paradoja. Hay docentes sobreexplotados, hay docentes con multiplicidad de cargos que trabajan 2, 3 turnos, y como contrapartida hay docentes con subempleo. Entonces, acá la solución es el desdoblamiento de cargos, como decía el compañero anterior, donde ahí sí coincidimos, que haya un docente por burbuja, donde haya desdoblamiento de cargos, donde los docentes no solamente se tengan que encargar de todas las actividades, sino que también haya personal, asistencial, que haya psicólogos, que haya asistentes sociales, que puedan también ayudar a todas las familias obreras. Entonces, en resumen, nosotros decimos, sin vacunación masiva, la presencialidad es criminal, rechazamos de plano la educación presencial sin vacunación masiva. Y por otro lado, el desdoblamiento de cargos. Esas son nuestras mociones y desde ahí las apoyamos. Gracias, compañeros, o gracias, compañeras.